Hola, queridísimos teluriones, ¿cómo se encuentran? Bienvenidísimos a nuestro capítulo de hoy, el capítulo 5 de Historias Increíbles. Hoy tenemos un invitado súper especial, un piloto uruguayo que nos cuenta su historia en relación a un encuentro que tuvo en vuelo con una esfera brillante, un objeto volador no identificado. Pero más allá de esta historia del fenómeno y de este encuentro, tiene una historia fascinante, llena de mensajes y experiencias que hasta el día de hoy lo acompañan. Para eso es este espacio, para poder compartir este tipo de historias que estoy segurísima que a muchos de nosotros nos ha pasado en la vida en algún momento, y este espacio está abierto precisamente para que todos ustedes puedan compartir esta información increíble. Le damos la bienvenida entonces a Agustín. Agustín, ¿cómo estás? Hola Daya, muchas gracias. Estoy muy bien, como podrás ver aquí en un lugar hermoso en el sur de España, a pleno sol. Maravilloso, me parece divinísima esa imagen tuya ya en ese solecito, esas palmeras, envidiable totalmente esa energía y esa luz del solecito. Aquí sí en Bogotá, grisecito, lloviendo y con ártico frío. Sí, sí, un lugar con bastante altura también. Por supuesto. Agustín, súper bienvenido. Muchas gracias por darnos esta entrevista y espero que sea, no sea la última, porque sé que tu experiencia es bien interesante y con un contenido profundo a través del mensaje que también nos interesa muchísimo difundir acá en Telurión. Agustín, cuéntanos a todos los teluriones cuál fue tu experiencia, cómo comenzó, en dónde comenzó y cómo ha cambiado tu vida. Mira, la experiencia vista desde este punto de vista ahora, desde mis 43 años y mirando hacia atrás, comienza desde muy chico, ¿verdad? Cuando ahora me doy cuenta que no podía dejar de mirar el cielo, mirar las estrellas, y fue algo que siempre me acompañó inconscientemente, por supuesto, no tenía idea en aquel momento que existiera algo más allá. Pero en concreto tuve una primera experiencia cuando volaba en la Fuerza Aérea Uruguaya, bajé de un entrenamiento y vi en el horizonte una bola rojiza, color ladrillo, quizás detuve el auto, y te voy a hacer el cuento bien cortito para que tengamos más tiempo para hablar de otras cosas. Me bajé, lo observé por unos segundos, cuando miro para atrás, porque venía otro vehículo, y vuelvo la mirada al objeto, ya no estaba ahí. Pregunté a la torre de control, que es una torre de control militar, y me decían que no había nada ahí, que no había ningún globo sonda ni nada. Pero bueno, lo dejé por eso, como algo inquietante nada más, y mi vida siguió normalmente. Después de 12 años en la Fuerza Aérea Uruguaya, me mudé a Panamá, donde comencé mi carrera como piloto comercial, volando el Boeing 737 de la nueva generación para la empresa Copa Airlines. Y ahí en un vuelo desde Panamá a Cali, en Colombia, en descenso ya, una noche clara, muy despejada, muy linda, vimos una luz blanca a nuestra derecha, la luz empezó a acercar, esperábamos en el radar, no estaba, le preguntamos al control si había algo ahí, nos dijo que no. En definitiva, la luz se venía acercando hasta que vimos claramente que era una esfera, una burbuja de luz brillante, como digo siempre también, con una luz que no te enceguece, ¿verdad? Que te permite mirarla, ¿verdad? Entonces, en algún momento se acercó tanto que me di cuenta claramente que no era un vehículo de este mundo. Nosotros veníamos descendiendo y esa luz, esa bola de luz nos venía acompañando en el descenso paralelamente a nosotros y acercándose. En mi mente yo le decía, acércate más, y cada vez se acercaba más. En definitiva, eh, se acercó tanto que cuando voy a hacer la maniobra evasiva, se detiene inmediatamente y en un viraje de 90 grados vuela hacia el frente horizontalmente y después de 3 destellos de luz desaparece. Ese es, para hacerte bien cortito, la experiencia. Se lo reportamos al control de tráfico aéreo y dijo que no había nada ahí. Nosotros al principio habíamos creído que podía ser la Fuerza Aérea de Estados Unidos que vuela ahí cerca, ¿verdad? Pero no, fue una sorpresa muy grande y ahí eso lanzó mi despertar de conciencia y mi búsqueda y mi investigación al respecto. Agustín, por favor, cuéntanos dónde ocurrió ese encuentro y qué año era. Si mal no recuerdo, lo tengo anotado en mi libro de vuelo, fue el 5 de enero del año 2009.
y era ya en la aproximación, volando hacia el sur, desde Panamá hacia Cali, estábamos haciendo el descenso hacia el aeropuerto de Cali, ¿verdad? Entonces, Ujú. puede haber sido, ¿qué? A 60 millas, quizás, no sé, 120 kilómetros o 130, 140 kilómetros del aeropuerto de Cali hacia el norte. Eh, y bueno, ya te digo, esa fue la experiencia que me abrió, si bien siempre fui consciente de la existencia o la posible existencia de vida fuera de nuestro planeta, eso fue la confirmación para mí. ¿Qué dijeron en la compañía en que trabajabas? ¿Qué sucedió? ¿Seguiste? ¿Actualmente estás trabajando como piloto? ¿Comentaste esto con alguien? En, en la empresa nosotros no reportamos nada, todavía existe un estigma muy grande o una especie de secreto cultural, no sé cómo Ujú, describirlo, porque nosotros no firmamos ningún documento ni nada que nos impida hablar de estas cosas, pero sin embargo, el hablar de estas cosas a veces tacha a las personas como de locas o de fuera sí. del sentido, no sé, bueno, es algo cultural que quizás traemos a nuestra profesión y nos guardamos muchos este tipo de eventos. En aquel momento lo vio el capitán, yo era el primer oficial, el copiloto lo vio el capitán, se lo reportamos al control, por supuesto, porque fue una casi colisión en el aire, o lo que parecía que iba a ser una casi colisión. Teníamos la obligación de reportarlo, por supuesto. Pero después a la empresa no llenamos ningún reporte ni nada, porque obviamente, por las razones que te digo, ¿no? Y como después la Fuerza Aérea de Colombia no nos contactó, no nos dijo nada, todo quedó por ahí y seguí mi carrera de piloto normalmente, pero ahí sí empecé a preguntarle más a otros pilotos a ver si habían visto o a Ujú. comentarles mi experiencia y ahí para mi sorpresa empecé a recibir un montón de información de pilotos que sí habían tenido este tipo de experiencias, este tipo de encuentros, de este tipo, de otro, durante el día, pasando por debajo de otros objetos, una innumerable, los tengo la mayoría anotados y muchísimas experiencias. Te cuento un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estaba volando, si mal no recuerdo, un F-15 y a muy alta altitud, encima de él se le para una especie de luz verde que luego avanza a gran velocidad sobre él y así muchísimos son los cuentos que te podría hacer. Entonces, Ujú. esa fue mi gran sorpresa. Digo, ¿cómo puede ser que tantos lo hayamos visto y esto no se esté hablando públicamente, ¿no? Entonces, por ahí empiezan las preguntas, empieza la búsqueda de información y te empiezas a dar cuenta de lo que pasa en este mundo, ¿no? Increíble, o sea, es maravilloso porque lo que tú dices, hay un veto de este tema a todo nivel y se queda como una experiencia personal y no se comenta ni se hace público, pero yo creo que ya llegamos en ese momento de poder contar estas historias increíbles. Agustín, ¿qué pasó en tu vida a partir de ahí, de esa experiencia? ¿Seguiste investigando? ¿Con qué te encontraste? ¿Te volvieron a conectar? ¿Volviste a tener otro avistamiento? En ese momento no volví a tener otro avistamiento, mi vida siguió normal como cualquier otra persona. Yo en aquel momento estaba con el nacimiento de mis hijos y bueno, ocupado con el trabajo y la vida es normal. Pero sí estaba yo investigando, estaba leyendo más al respecto, iba haciendo mi propio trabajo de campo. En definitiva, pasé 8 años en Copa y después nos mudamos en búsqueda de mejores condiciones o una nueva aventura o mejor educación, si se quiere, para los niños, para que aprendieran inglés, nos mudamos a Dubái. Y ahí continué mi carrera como piloto de Boeing 777, el Boeing 777, un avión pesado. Y por ahí fue donde comenzó más esta aventura paranormal, como le llama la gente, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sucedió? ¿Con qué te encontraste? ¿Empezaste a investigar? ¿Qué fue, digamos, con la primera información o el primer libro, el primer contacto? ¿Cómo iniciaste? Bueno, el asunto es que un día, ya volando en Emirates, iba en vuelo de crucero de noche y recordando, repasando aquel evento, porque por supuesto a mí me movió muchísimo, mirando hacia afuera en la noche, que nosotros tenemos una gran oficina hermosa donde vemos todo el planeta, ¿no? Y el cielo está a nuestra disposición. En ese momento pregunté, no sé
sin ninguna intención de obtener una respuesta. Fue una pregunta en mi mente, ¿no? Pregunté, ¿están ahí? Y para mi gran sorpresa, un flash de luz se iluminó a mi derecha, lo cual te podrás imaginar que me sorprendió ampliamente, Sí, ¿no? Y entonces no sé, quise buscarle una explicación racional a aquel evento y dije, bueno, no, habrá sido mi imaginación o habrá sido un destello de una tormenta, lo que sea, no me acuerdo ni qué, pero por supuesto que no te lo crees de inmediato, ¿no? Entonces, creo que al siguiente vuelo hice el ejercicio nuevamente, están ahí y para mi sorpresa, boom, el flash de nuevo, digo, no puede ser. Digo, no, esto ya no puede ser coincidencia, aquí hay algo que está pasando, aquí obviamente ya hay una comunicación, porque no te conté por lo rápido que hice el relato primero, pero cuando yo les decía a mi mente en el primer evento, acércate más, ellos se acercaban más. Y cuando ujú, yo iba a reaccionar por instintivo de conservación para hacer la maniobra de evasión del Boeing 737, ellos inmediatamente se fueron, se alejaron. Entonces yo me di cuenta de que ellos estaban en conexión conmigo, si bien yo no con ellos a nivel consciente, ujú. y ellos se dieron cuenta de mi miedo y se alejaron inmediatamente para no causar ningún problema, porque obviamente esa maniobra iba a traer problemas y iba a traer lesionados en el avión. Claro. Entonces ahí me di cuenta que había una conexión. Entonces cuando empezaron estos eventos con los flashes en el cielo, dije, bueno, aquí yo me tengo que dar cuenta, tengo que entender qué pasa, porque esto no es normal, no es normal. Entonces, no nos podemos olvidar que nosotros estamos programados, nuestro cerebro está programado de una manera a través de la cultura, la música, el espectáculo, la educación, todo nos programa para saber, entender y ser quien somos. Pero cuando hay algo que se escapa completamente de todo eso que has aprendido, entonces tu cerebro no logra unir los puntos y dar con la respuesta. Y esos eventos continuaron y siguieron pasando. En una de mis vacaciones a Uruguay, eh, estaba viendo una propiedad en Uruguay que queríamos comprar. El asunto es que cuando termina la visita a la propiedad, veo que la señora tiene en su casa un cartel, un cartel que decía, un cartel publicitario que hablaba de Reiki, registros akáshicos, Ujú. todo ese tipo de cosas. Yo, por supuesto, un absoluto ignorante de todo ese tipo de cosas porque mi educación nunca pasó por ahí. Yo no tuve una educación espiritual de ningún tipo, ni era una persona espiritual eh, que estuviera aprendiendo al respecto, nada de eso. Eh, pero sí me interesaba porque era parte de ese misterio que yo quería resolver. Entonces le digo a la señora, mire, yo de esto no sé nada, pero me gusta aprender. ¿Y usted me podría explicar? Y la señora me dice, bueno, ¿por qué no vienes mañana? Era un domingo. Digo, ¿cómo no? El domingo a las 8 de la mañana, con 2 vasos de agua en el estómago, me fui para la oficina de la señora. Y me dice, siéntate por aquí, bueno, yo te voy a hacer una especie de meditación. Y yo no sabía en realidad qué era lo que íbamos a hacer. No me Ujú. dijo, vamos a hacer esto, no sé, todo fluyó de una manera y yo vi, entré por ahí, y bueno, tenía sus velas, sus figuras de personajes, eh, ángeles, cuestiones así, ¿no? Que para mí todo el mundo nuevo, ¿no? Y bueno, el asunto es que me senté, cerré los ojos, ella me guió y empezó a hacer la meditación guiada. Y empezó a leer en ese momento mi registro akáshico, que yo Ujú. no sabía lo que era un registro akáshico. En aquel momento tú me preguntas a mí, ¿qué es un registro akáshico? Yo no tenía ni la menor idea. Y empieza a decir un montón de cosas que yo escuchaba y decía, madre mía, ¿qué será todo esto? El asunto es que mi cuerpo empezó a vibrar y empezó toda una sensación como un hormigueo, como cuando te viene un calambre, pero sin el dolor Ujú. del calambre. Todo mi cuerpo, y para mí era como que estaba flotando sobre la silla. En algún momento ella termina y ya me trae de vuelta y mi cuerpo era como que estaba flotando, todo el hormigueo en todo el cuerpo. Algo pasó en ese momento que yo no sé qué es. O sea, no te lo puedo escribir, no sé si es una apertura de chakras o qué, Ujú. porque no tengo idea,
pero algo se abrió en mí y hubo un cambio en general en mi persona y una necesidad insaciable de conocimiento. Y si bien yo venía investigando y leyendo, a partir de ahí no podía parar, no podía parar. O sea, tuve problemas incluso con mi familia porque yo estaba totalmente absorbido en aquel mundo. Sí. Y bueno, ella en esa lectura me habla de que yo había vivido en otros planetas. Digo, caramba, y un montón de cosas. Después me dijo, en un momento me dice, ¿quieres que te diga más? Y le digo, no, gracias. Ya había sido suficiente, porque mi disco duro en aquel momento estaba, digo, ¿qué es todo esto? Pero claro, como te digo, siempre sentí esa atracción hacia las estrellas, ¿no? Y después cuando empecé a leer, a estudiar y me di cuenta de que sí, que es posible que seres que han vivido en otros planetas también puedan vivir en este. Y por ahí viene el tema de la reencarnación y la demás. Pero cuando uno piensa en la reencarnación, y te lo digo desde mi punto de vista, porque quizás otros están mucho más avanzados que yo en este tema, en aquel momento yo estaba verde, verdísimo, absolutamente verde. Y si me preguntaba sobre la reencarnación, yo te decía, sí, podía ser posible, pero no consideraba la encarnación fuera del planeta, ¿verdad? Siempre dentro del planeta Tierra, no sé, como que estamos limitados a esta burbuja. Bueno, siguiendo con el tema de lo que ocurrió en Dubái, con el de las luces, empecé, después de esta apertura, empecé a tener sueños impresionantes, viajes astrales, donde me encontraba con seres, pero Interesante. era una cosa pero sentida que no era como un sueño cualquiera. Y te vuelvo a repetir, o sea, sí, yo había estudiado ya un poquito de viaje astral y demás, y ahí empezaba a entender qué estaba pasando. Uno de esos días, eh, cuando yo me despierto, estoy entre dormido todavía, siento como una voz que me está hablando. Y esa voz me habló varias veces y por supuesto que para ese momento ya sabía que nosotros venimos a este mundo con guías, con seres que habitan en otros planos dimensionales que están para ayudarnos, para guiarnos en nuestra vida, en nuestra encarnación. Y estos guías me enseñaban cosas. Entonces cada vez que iba a dormir, iba a aprender, pero ahora más conscientemente de que lo hacía. Y, y te puedo decir que una de las cosas más importantes que me enseñaron, y la que más recuerdo, porque las otras las tendría que ir a buscar al libro donde las tengo anotadas, me explicaron, porque por lo visto mi pregunta es, ¿qué es Dios o quién es Dios? Entonces la explicación fue, dice, mira en tu cuerpo es un conjunto de células, mira una célula, esa célula tiene un nivel de conciencia, tiene un trabajo que realizar, va de un punto al otro y hace, arregla, lleva oxígeno, lo que sea, tiene un montón de funciones las células de diferentes tipos. Dice, bueno, esa célula no sabe que vive en Agustín Rodríguez, que Agustín Rodríguez es piloto, que vive en Dubái y que Dubái está en el planeta Tierra y el planeta Tierra está, no lo sabe, pero todavía es y existe, es parte de algo. Dice, ahora salgamos hacia afuera y vamos a ver esa célula. Vamos a ver a Agustín, vamos a ver a tu país, vamos a ver al continente, vamos a ver al planeta, vamos a ver el sistema solar, vamos a ver a la galaxia Vía Láctea. Me dice, la galaxia Vía Láctea es una célula del Creador. Eso para mí fue quizás una de las revelaciones más increíbles para darme cuenta de la magnanimidad o la inmensidad de ese infinito creador, ¿no? Después, como el que busca encuentra, y la famosa ley de la atracción hace que todo venga a ti cuando lo estás buscando, llegó a mí un material muy interesante que se llama la ley del uno, un material que obtuvo un grupo de investigación en los Estados Unidos que se llama LL Research, LL es por Love and Light, luz y amor, y al mando de ese grupo estaba un comandante de línea aérea también que tenía, si no me equivoco, un doctorado en física o algo, sí creo que era físico también, y, o ingeniero, no me acuerdo exactamente cuál era el título, pero además de ser piloto. Él
a través de una experiencia con la que tuvo contacto otra persona que recibía mensajes de seres de otros mundos, él quiso reproducir la experiencia a través del método científico para ver si era comprobable y repetible. Y repetible, y se podía repetir. Entonces tomó a un grupo de sus estudiantes de ingeniería para hacer la experiencia. No les dijo qué era lo que iba a suceder, pero a través de la meditación los iba guiando para ver si obtenían el mismo resultado. El asunto es que no lo pudieron obtener. Y él contacta con la persona a la cual él toma referencia, ¿verdad? Y lo trae al grupo. La persona hace su procedimiento y le dice, ustedes ya están recibiendo información. Lo que pasa es que no la expresan, no se animan a expresarla. Esa información llega como una forma de pensamiento, como algo que ustedes están sintiendo y tienen que expresarlo. A medida que expresan cada vez más ese canal se va a purificar y la información va a ser más clara. Bueno, el asunto es que una alumna de él o una de las personas que estaba en ese grupo, si bien ella no era estudiante de física, era sí, porque ya no existe en este plano, bibliotecaria, es la persona que era más sensitiva y la cual él tomó para recibir esta información de la ley del uno. Ellos hicieron contacto, en definitiva, él, que es Jim McCarthy, Carla Rueckert, y ya me saldrá el nombre de la otra persona, del piloto, se reúnen, empiezan a hacer la meditación y comienzan a canalizar después de mucho tiempo a la conciencia colectiva Ra. El mismo Ra que habitó en nuestro planeta, que vino aquí como en una especie de misión para iluminar o para encaminar a la raza humana. Entonces, tuve contacto con ese material, que me parece un material fantástico, me explicó un montón o muchísimo, y creo que es un material que hoy en día lo tomo como de cabecera. Entonces, surgió también el encuentro con ese material a través de una sincronicidad muy, muy hermosa, y justamente vas aprendiendo cómo todo ese mundo sutil está ahí con nosotros, porque se ocurren estas sincronicidades, todo este tipo de cuestiones que nosotros llamamos mágicas e increíbles, y las ves suceder a tu alrededor, es increíble. Entonces, en definitiva, en ese contacto con mis guías y con esos sueños que yo estaba teniendo, empecé a soñar con cosas que luego sucedían. Entonces, y para darte un ejemplo, sueño que era un militar en el ejército de Inglaterra y me encuentro con la reina de Inglaterra. Ese día vuelo con un piloto inglés que me cuenta que él había trabajado en el ejército de Inglaterra y que había trabajado en el Palacio de Buckingham y había conocido a la reina. Bueno, cuando entro en contacto ya más personal con este piloto, en vuelo de crucero, empezamos a conversar, él me cuenta cómo su abuelo escribió un libro acerca de los Foo Fighters. Su abuelo era un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial y estas bolas de luz volaban alrededor del avión de su abuelo. Y me cuenta cómo su abuela, que era azafata de British Airways, la aerolínea británica, en uno de sus vuelos ve que una de estas bolas de luz ingresa al avión, pasa por todo el pasillo, todos los pasajeros la ven y se va por la cola. En definitiva, me di cuenta cómo ellos me estaban guiando a las personas con las que yo tenía que hablar, porque a través de mi experiencia, de lo que yo he aprendido, yo podía complementar aquella experiencia o aquel conocimiento que ellos habían tenido y a su vez ellos complementar mi conocimiento y mi experiencia, ¿no? Porque por supuesto que cuando más confirmaciones tienes, más seguro te sientes. Porque al principio yo no estaba hablando de esto públicamente para nada, pero las experiencias que tuve a lo largo de los años me llevaron a decir, esto no puede seguir más oculto, no podemos seguir callando esto es muy importante, y siento que tengo que decirlo a la gente porque veo que el mundo está sumido en una ignorancia tan grande y en un miedo que no tiene sentido de ser cuando sabes la realidad divina del universo, ¿no? Claro. Agustín, estos seres que viste en ensoñación, ¿dónde los viste? ¿Los viste en una nave? ¿Los viste en un espacio vacío? ¿Los viste en algún planeta? ¿Cómo era esa realidad y los pudiste ver físicamente o los sentías? ¿Escuchabas la comunicación con ellos? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, te voy a contar mientras me acomodo aquí porque el sol me está llegando ahí. Eh, Mira, sí tuve en viaje astral visita a sus vehículos. Ujú, Eh, Después en los sueños ocurren de muchas maneras y ese plano se comunica con nosotros no desde una posición física como tal. O sea, no estás yendo quizás a un lugar, sino que no, en realidad no sé cómo lo producen ujú. ellos, pero el contacto se da y es muy fácil para ellos que ese contacto se dé en los sueños justamente, ¿no? Entonces se producen escenas, es como una película que se va produciendo y te va dejando un entendimiento, más allá de que también está la parte en que, como te digo, escucho las voces de ellos cuando me hablan, ¿no? Que eso al día de hoy ya no está ocurriendo más, o no ha ocurrido en bastante tiempo. Entonces, eh, ¿qué más te puedo decir? Eso, ¿cómo son o de qué planeta son Ujú. o cómo es su figura? Mm, Recuerdo, por ejemplo, cuando en uno de los viajes astrales me los acuerdo, o los recuerdo como personajes altos, muy elegantes, con una cabeza de estilo pera, muy señoriales ellos, y, pero no, si me preguntas acerca de la cara, los rasgos, no lo sé. Nunca los he identificado de esa manera. No, no puedo decirte colores, por ejemplo, y la vez que sí se comunicaron conmigo y hablaron de, o dieron el nombre de una raza, fueron solo dos veces en este tiempo, y fueron andromedanos y arturianos. Esas fueron Ujú. las únicas dos veces que en los contactos se mencionó una raza, pero además antes nunca se mencionó una raza, eh, porque, no sé, desde mi punto de vista, incluso nuestros guías pueden quizás hasta no tener una raza en específico, ¿no? Pueden estar en ese mundo al que vamos cuando partimos de este cuerpo, ¿no? Entonces ya estamos en un plano dimensional donde no perteneces a una raza en particular. ¿Les hiciste algún tipo de preguntas? Yo me imagino que les hago muchas preguntas y después las respuestas llegan de manera muy diferentes a las que nosotros pensáramos, ¿no? Porque cuando uno hace las preguntas, la vida misma nos da las respuestas de una manera o de la otra. O viene una persona y te habla de eso que tú querías saber, o encuentras un libro que te habla de eso que tú quieres saber, y así es la comunicación más que nada, ¿no? Porque tenemos que entender que estamos en este mundo aquí para aprender, estamos en un viaje espiritual de expansión en el cual se respeta muchísimo nuestro libre albedrío y está en nosotros que se produzca esa búsqueda de la respuesta y que no se te den las cosas en la boca y muy digeridas porque para eso te quedas en el otro lado, ¿no? Claro. ¿Qué mensajes te han dejado para la humanidad o para tu individualidad? Mira, a través del tiempo yo creo que el mensaje de que somos uno, porque si nosotros somos una pequeña célula de ese infinito creador, al final todos hacemos parte de ese infinito creador y todos somos o tenemos esa chispa divina dentro de nosotros. Entonces, eh, creo, y así lo plasmamos en nuestro grupo de viajeros despiertos, es que nuestra idea es que seamos luz en la tierra, de que seamos uno. Pero además, dentro de lo que he ido experimentando, he ido estudiando, me he dado cuenta, y creo que es muy importante que todos lo sepamos, es que nosotros como seres humanos estamos viviendo una ilusión creada artificialmente para tener esta experiencia aquí, pero también hay quienes quieren mantenernos en esta ignorancia. Entonces, ¿cómo una experiencia creada? Porque muchas personas hablan de la famosa Matrix. Vivimos en una Ujú. Matrix. Pero bueno, a ver, explícame un poquito eso. ¿Cómo que es una Matrix? Porque yo toco aquí, esto es cierto, esto es verdad, tú estás ahí del otro lado de la cámara. Eh, no existe nada físico. Absolutamente nada es físico como nosotros creemos acerca de la fisicalidad y la materialidad. Si tú tocas ahora, quizás tengas una mesa cerca tuyo, una silla, y la tocas, vas a sentir la fisicalidad de esa silla, por supuesto, pero si vamos al microscopio electrónico, el de las buenas universidades, y empezamos a observar hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro,
vamos a ver que todo es átomos y moléculas, electrones, protones y neutrones, todo es energía. En definitiva, lo que nosotros no sabemos como especie joven humana es que justamente todo es energía, y recién ahora la física cuántica está empezando a entender que la presencia de un observador ante un experimento modifica el resultado del experimento, ¿verdad? Ese experimento de la rejilla que hicieron con fotones. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros somos creadores de nuestra realidad. Con la energía de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, vamos creando los eventos en nuestra realidad. También en mis estudios me hice terapeuta holístico y hago regresiones hipnóticas días pasadas, y tuve bastante experiencia con ese tema, lo cual también me alimentó y me deja saber, y he tenido contacto con ese yo superior, si se quiere, de mis clientes, y, y han sido experiencias súper esclarecedoras y que nutren este conocimiento que estoy dando hoy en día, del que estoy hablando. No es nuevo, no es algo que yo esté diciendo que sea nuevo, simplemente el nivel de conciencia donde estoy ahora me lo deja o me lo permite ver mucho más claramente por las cosas que han pasado en mi vida y en mi experiencia. Entonces, si nosotros empezamos a tener cuidado con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, vamos a ver cómo nuestra vida completamente cambia y se alinea de la mejor manera, si se quiere, si nosotros estamos buscando eso. Entonces, Agustín, perdóname, sí, quiero interrumpirte aquí porque me parece chévere para no dejarlo en el aire, que tú nos bien, cuentas que llegas a este conocimiento del uno y esta información la deja Ra. Me encantaría que nos profundizaras un poco sobre él o ella o este ser de nombre o vibración Ra y nos cuentes quién es, si dejó alguna información de su época cuando estuvo acá y en dónde se encuentra y realmente a qué denominas la ley del uno, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es ese conocimiento? Para que entremos un poquito más en contexto y nos puedas ya dar esta información más específica. bien, en cuanto a la ley del uno es eso, todos somos uno, parte de ese único creador infinito, y ese es el conocimiento que ellos quieren pasar. Ellos son originarios de Venus, aunque ahora no viven en Venus, porque ya trascendieron esa necesidad de estar en el planeta Venus. Entonces, estuvieron aquí, o su primer aterrizaje fue hace unos 18.000 años, y se retiraron, creo que después volvieron nuevamente, 12.000 años atrás. Bueno, han tenido sus idas y venidas. Estuvieron en Egipto, pero también estuvieron en Sudamérica. Eh, el, la información que deja es muchísima, habla de la encarnación, cómo se produce, para qué estamos aquí, este proceso de aprendizaje. Habla justamente, y por ahí iba yo quizás con el tema de la Matrix, de cómo nosotros venimos a la fisicalidad para aprender lo que del otro lado no podemos aprender. Y él pone un ejemplo muy bueno. Pone el ejemplo del juego de naipes. Si tú y yo nos ponemos a jugar a las cartas, a los naipes, y tú conoces mis cartas y yo conozco tus cartas y tú sabes la movida que voy a hacer y yo sé la movida que vas a hacer, entonces el juego no tiene mucho sentido. Y eso es lo que ocurre del otro lado, porque del otro lado tú estás en un formato vibratorio, el cual no permite el esconder las cosas unos de otros. Entonces, para eso se encarna aquí, porque aquí entonces, ahora, Daria, tú no conoces mis cartas, yo no conozco las tuyas, no sabes qué movimiento voy a hacer y yo no sé qué movimiento vas a hacer tú. Entonces se produce una dinámica de vida, y después, por supuesto, esto habla de todas nuestras relaciones y demás, en la que se van a producir eventos, o como lo llaman ellos, catalizadores de la experiencia. Van a producirse eventos que nos van a enseñar. Todas las personas que están a nuestro alrededor son de alguna manera maestros, ¿verdad? Y nosotros somos maestros para ellos también. Sí. Entonces, creo que esa es una de las cosas principales que yo aprendí, y que a través del amor y del conocimiento de esa ley del uno podemos trascender toda esta experiencia dramática quizás que vivimos en este planeta. Pero aquí hay un dato muy importante, y él
habla de cómo esta experiencia en este planeta no estaba siendo lo suficientemente intensa, porque todo funciona en ciclos en el universo. Y él habla mucho de lo que se llama la cosecha. ¿Qué es la Ujú, cosecha? La cosecha es ese proceso por el cual estos alumnos de esta escuela van cumpliendo sus lecciones, van aprendiendo y van graduándose, ¿verdad? Entonces, él habla como los graduados de este planeta no eran muy poquitos, contados de millones, eran ni siquiera cientos, ¿verdad? Eran muy pocos. ujú, Entonces, se pone el velo del olvido, porque antes no existía ese velo del olvido y entonces veníamos aquí a este mundo sabiendo que esta experiencia era para eso, pero sin quizás ese aliciente que tenemos ahora. Mira, la gente cree que o no sabe que existe la reencarnación y está en un ujú. nivel de conciencia donde el drama se produce mucho más fuerte. En aquel momento no era así. Entonces ellos deciden, para aumentar esa cosecha, poner el velo del olvido. Por eso cuando nosotros venimos aquí nos olvidamos de todo. De dónde venimos, para qué venimos, cuáles son nuestras cartas, cómo las vamos a jugar y cuáles son las herramientas que tenemos. Absolutamente todo. Y la vida nos va llevando de a poquito a darnos cuenta de las cosas. Hablan de cómo una energía está ingresando desde el sol central de la galaxia, que va aumentando el nivel vibratorio de este planeta y que este planeta con sus integrantes van a pasar a otro nivel de conciencia más elevado y a otra etapa de la evolución. Entonces, habla también de cómo aquí fueron ingresados las almas que luego de una guerra, o de estas guerras, famosas guerras de Orión, destruyeron su planeta, lo que es ahora el cinturón de asteroides para nosotros. Ese planeta se llama Maldek o Tiamat, dependiendo de la literatura que puedas buscar, él lo llama Maldek. Esos seres destruyeron ese planeta y después de un gran esfuerzo, ellos fueron traídos aquí al planeta Tierra a culminar su periodo encarnatorio de tercera densidad. Ujú. También fueron traídos seres de Marte, que vivían en Marte, porque destruyeron su atmósfera en las mismas guerras. Entonces fueron traídos aquí. Entonces nos hablan de cómo esta humanidad está conformada por una serie de almas que son muy desparejas. En otros planetas la evolución se da pareja porque todos empiezan ahí y continúan. Si bien Ujú, hacen sus viajes, si se quiere, para un planeta o el otro, pero van mayormente de la mano todos juntos, ¿verdad? Aquí no, esto es un gran experimento cósmico donde se juntan almas de distintos niveles y crean una experiencia. Si tú observas, si cualquier persona observa un poquito cuál es la dinámica de nuestro planeta, es de destrucción, odio, separación, que también es propia de la experiencia de tercera densidad, como explica Ra. Pero nosotros estamos al final de ese ciclo cósmico donde ya deberíamos haber aprendido a vivir en armonía y a encontrarnos con el amor, que esa es la parte importante del asunto. Y no lo hemos hecho. Y explican ellos, porque es una conciencia colectiva, Ra no es solo un individuo, es una conciencia colectiva, porque nosotros ahora como humanidad formamos un inconsciente colectivo. Estamos conectados, pero inconscientemente. ujú. Después de cierto nivel de conciencia, los seres de un planeta se conectan con su planeta a un nivel, y entre ellos a un nivel consciente. Lo que Daya sabe, yo lo sé. Y así es, la experiencia es diferente. Entonces, ¿a qué venía con esto? No hemos nosotros evolucionado como seres humanos al régimen que se requiere para que la transición de nuestra tercera densidad hacia la siguiente sea suave, sea progresiva y amorosa. Por eso es que estamos viviendo todos estos cambios tan fuertes, todos estos eventos tan fuertes en la humanidad. Esto estaba absolutamente previsto. Ujú, Esto no es una sorpresa para el místico y el que conoce este material. No sabíamos, por supuesto, que se iba a producir en una forma de pandemia, pero sí sabíamos que el parto iba a ser doloroso y dificultoso, ¿verdad? Y todavía faltan cosas por superar. O sea, el que cree que este va a ser el último evento de la humanidad no está bien orientado, a menos, por supuesto, que la humanidad cambie y se vuelva amorosa rápidamente. Pero ¿por qué te digo esto? ¿Y por qué de volvernos amorosos? Porque justamente somos los creadores de nuestra realidad y a través de nuestra vibración creamos nuestra realidad. Entonces, estas razas que trajeron al planeta continuaron con esa desarmonía en la que estaban. Destruyeron su planeta, su atmósfera,
Y hoy lo que vemos es, si bien un mundo hermoso, pero también bastante conflictivo en general. Entonces, ciertos seres que habitan en nuestro mundo eh, tienen el conocimiento amplio y muy claro acerca de lo que estamos hablando y saben que a través de guiar el pensamiento de las personas pueden crear la realidad que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, a través del miedo y otras estrategias, controlan el pensamiento de las personas, nos educan desde pequeños, nos van llevando a través de la música, la cultura en general, a través de todo lo que es nuestra experiencia, y entonces se crea esta baja vibración que no nos permite a nosotros ver la luz o entender la verdad de otra manera. Por eso este proceso, este viaje de despertar de conciencia es un proceso muy interno que cuando te vas deshaciendo de todas esas capas que han sido impuestas por la sociedad o bueno, o las traes ya incluso las traes de mucho tiempo atrás, de muchas vidas pasadas, te vas deshaciendo de esa costra, si se quiere, alrededor Ujú. de tu aura, vas pudiendo, la luz va ingresando un poquito más y te vas dando cuenta de que todo lo que está a nuestro alrededor es una ilusión creada por seres que están al control de esta humanidad, o mejor vamos a decirlo, que estaban al control de esta humanidad, para que ellos se beneficien de esta experiencia. Entonces, hoy las personas caminan como, mira, yo me vine a un lugar público a ver si alguien me escuchaba hablar, ¿no? Este, y, y como te digo, no me molesta para nada que la gente me escuche hablar de esto. La gente camina Ujú. por ahí, ahora van a pasar detrás mío, y no tienen idea de que su vida diaria está siendo guiada para mantenerlos en miedo, en angustia, en separación, porque Agustín, desconocen perdóname. verdades más elevadas. Sí, Sí, te voy a interrumpir porque me parece interesantísimo todo esto y como a todos los invitados trato de que la información la llevemos en un hilo de principio a fin y que la uh-huh. podamos entender un poco mejor. ¿Cuál Bien. es la información que deja Ra acerca del creador, acerca de la fuente, acerca del concepto que nosotros tenemos de Dios? Que es amor y que es todo lo que es y que está en ti, y que está en mí, está en todo. Por eso, y lo importante de el trabajo individual y esa iluminación que podemos lograr. Él nos explica que como el creador es todo lo que es, nosotros vivimos en un mundo donde no hay vacío, donde esa divinidad de todo lo que es existe en cada cosa, en una piedra, en la arena, en la palmera, en el aire que nosotros respiramos. Nosotros con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, magnetizamos esas micropartículas del todo y las transformamos en materia. Entonces, creo que a lo que tenemos que llegar es a eso, a saber que nosotros magnetizamos con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos esas partículas o micropartículas de conciencia a nuestro alrededor. Y cuando hemos alcanzado el nivel del adepto, como dice Ra, y hemos trabajado en esto, nosotros podemos crear lo que queramos, la experiencia que queramos, en el momento que queramos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que deja? Ese, mira, eh, la conciencia infinita es todo lo que es y tú eres parte de ese todo. La conciencia infinita es amor y el ser humano está separado del amor. Cuanto más nosotros nos acerquemos al amor, no estamos hablando solo del amor que puede tener el marido por su esposa, la esposa por su marido, el padre por la hija y viceversa. Es un amor hacia todas las cosas, es un amor que tiene que volver a florecer en el ser humano para que nosotros podamos quitarnos esas capas de baja vibración que no nos dejan ver. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Creo que el más importante es ese. Agustín, ¿quién nos creó? ¿Cómo se A dio la ese raza humana. proceso? Sí, ¿cómo se dio ese proceso de la raza humana en este planeta? Bien. Por lo que expone Ra y otro tipo de materiales, no es información que me hayan dado a mí en Ujú. particular, no está basado en mi experiencia, sino en mi conocimiento, en mi investigación. Existen seres en el universo que se dedican a, eh, a que los mundos proliferen, se dedican a
a sembrar, son sembradores de vida. Entonces, un planeta está en su comienzo y un planeta es conciencia, vamos a entendernos, ¿no? Porque eso es otro de los mensajes importantes que habla Ra, habla del logos y el sublogos. ¿Qué es el logos? El logos es la conciencia central, lo que nosotros llamamos el sol central de la galaxia, y todo lo demás son sublogos, ¿verdad? Un planeta es un sublogos, entonces es conciencia. Estos seres, muy avanzados con respecto a nosotros, se dedican a sembrar la vida en esos planetas y van a poner en ese planeta lo que corresponda. Esa historia de que salimos del mono y no sé cuánto es un cuento de que nos tienen atrapados, que no es así. Obviamente parte de este engaño que se le quiere hacer, si se quiere, a la raza humana para que permanezca todavía en ese bajo estado de conciencia y se mantenga dentro de los parámetros que ciertas personas o ciertos seres quieren. Entonces, esos seres crean la vida según sean las condiciones del planeta. Mira, el planeta este tiene una atmósfera de este tipo, con oxígeno o con cualquier otra cosa, lo que sea. Mira, y a ver, pueden respirar y necesitan los pulmones de esta manera, necesitan las piernas de aquellas y la presión es tal. Y bueno, entonces ahí ellos van creando la vida. Por supuesto que tienen ya modelos que van adaptando a cada planeta y son maestros genetistas y simplemente eso, van, crean, ponen algo y vienen después y ven cómo evolucionó y van y ponen otra cosa. Mira, es momento de poner aquí un poquito de, no sé, agua, no sé, lo que quieras, van poniendo como quien hace una sopa, ¿no? Un poquito de condimento por aquí y por allá, para hacerlo bien fácil. Y así es como se produce la vida. La vida es sembrada en el universo. Existen seres ahí afuera con capacidades que a nosotros ni siquiera se nos ocurriría imaginar. Pueden viajar distancias que para nosotros son inmensas en solo segundos o instantáneamente. Eh, Ra habla específicamente de cuando Don Aiken se llama el piloto, ahora me acuerdo. Cuando Don Aiken le pregunta, bueno, ¿cómo se trasladaron desde Venus hasta aquí? Ya le dice, a través de la conciencia infinita. ¿Puedes explicar el proceso? Bien, como te he dicho antes, todo es conciencia, todo es parte del infinito creador. Y como todo es parte del infinito creador, nosotros somos capaces de trasladar nuestra conciencia a través de la a través de esa conciencia de un lugar a otro. Lo mismo que las personas hacen viajes astrales. Hay seres en nuestro planeta, seres humanos que son capaces de hacer viajes astrales conscientes, de proyectar su conciencia de un punto a otro. Bueno, ellos tienen un nivel de evolución en el que proyectaron su conciencia hasta el planeta Tierra en un viaje astral, como le digamos nosotros, y son capaces también de crear o de traer su fisicalidad. Obviamente que su fisicalidad es adaptada a Venus, o era en aquel momento adaptada a Venus, y no sirve para el planeta Tierra. Entonces, él explica cómo ellos trajeron o manifestaron, esa es la palabra, manifestaron una fisicalidad acorde a lo que nosotros podríamos esperar y que fuera, por supuesto, que sirviera para este planeta. Entonces, ellos se manifestaron aquí a través de la conciencia y crearon su fisicalidad para interactuar con el ser humano. Explica él también cómo nosotros, en el nivel de conciencia que estamos, esperamos que alguien venga a visitarnos en un vehículo. ¿Verdad? Pues si tú me dices, Agustín, ven a visitarme aquí a Colombia, tú esperas que yo llegue en un avión, después en un auto, o lo que sea, ¿no? O sea, no te imaginas que yo me voy a aparecer al lado tuyo, porque no. En definitiva, ellos dicen, bueno, muchos de los contactos que ustedes tienen con lo que ustedes llaman ovnis, esas naves extraterrestres, son simplemente para que ustedes entiendan de que ahí hay seres con los que ustedes se pueden comunicar y que los están visitando. Pero muchos de esos seres ni siquiera requieren un vehículo para estar ahí. Ellos manifiestan con su poder mental un vehículo para que nosotros podamos ver, captar, para que luego nosotros podamos ver que alguien se baja del vehículo y viene a tener contacto con nosotros, ¿verdad? Entonces ellos en su momento manifestaron un vehículo en forma de campana. Y entonces vas atando los cabos y vas diciendo, pero claro, entonces es ahí que somos los creadores de nuestra realidad. Y cuando tienes
el adecuado nivel de conciencia, cuando has elevado tu nivel de conciencia lo suficiente, cuando has dejado el miedo y todas esas cuestiones y ya estás vibrando en un nivel de amor, sabes que puedes crear materia con tu mente. Lo hacemos todos los días, todos nosotros, a un nivel inconsciente. Creamos eventos, creamos materia, creamos cosas. Bueno, en definitiva, así es como viajan ellos y hay razas incluso bueno, eso, pueden ir de un lado al otro, manifestarse, tomar una forma de una mariposa, de una rata, de un perro, de lo que sea. No solo tienen por qué ser un humanoide. Así que la realidad supera la ficción ampliamente. Totalmente. ¿Cómo era esta civilización de humanos cuando estábamos sin el velo? ¿Qué civilizaciones nos visitaban o cómo nos puedes describir ese antes? Y ese antes, ¿cuál fue el detonante para que ellos decidieran que deberíamos tener este velo y llegar, digamos, olvidados de todos nuestros procesos anteriores? Bueno, la decisión del velo, y después eso es otro tema que podemos abrir, cómo pusieron ese velo, dónde está, quién lo Ujú, proyecta, eso es un tema muy interesante, pero ahí está, la federación, él habla además porque ellos se presentan como miembros de una federación de planetas, ¿verdad? ujú. Y ellos hablan de cómo ellos pusieron el velo y de cómo hay guardianes que vigilan el velo o que vigilan, bueno, que vigilan que nadie entre a nuestra realidad para no influir sobre la evolución del ser humano hoy en día. Pero bueno, tú me estás preguntando antes del velo. Entonces, Sí. antes del velo, y sabemos que existió, bueno, para algunos es una leyenda, ¿no? Otras civilizaciones como Atlántida, Lemuria, Mu, etcétera. Entonces, en aquel momento ellos ya tenían contacto con seres de otros mundos, aquí ya vivían seres de otros mundos, aquí ya tenían base, bueno, tiene base, muchas razas tienen actualmente base en nuestro planeta, en el fondo de los océanos, en las montañas, etcétera. Pero para nosotros eso pasa desapercibido. Pero en aquel momento estaban en pleno contacto. Se habla de cómo los seres de aquel momento tuvieron un gran avance tecnológico que no fue acompañado por un avance espiritual, igual Ujú. que se produce hoy en día con el ser humano, un gran avance tecnológico que no acompaña un avance espiritual, lo que causará finalmente es destrucción. Cuando no hay un estado de conciencia eh, que va de la mano con esa evolución tecnológica, entonces se llega a la destrucción, porque si ves lo que estamos creando hoy en día, tenemos aviones fantásticos, pero son todos máquinas de guerra, ¿no? La tecnología se utiliza primero en máquinas de guerra para después, en todo caso, pasarla para el uso de los civiles, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue exactamente la razón por la que ellos ponen el velo del olvido? ¿Cómo era antes? Ya te lo dije, ya tenían contacto con otros seres, Ujú. pero eso está escrito por no hay ni siquiera que ir a la ley del uno o libros que hayan venido de fuentes que son de dudosa, eh, de, que pueden traer dudas a las personas. Nuestras propias tribus ancestrales han dejado muchas muestras al respecto. Y interesante cómo ellos hablan de cómo crearon la pirámide de Giza en forma pensamiento. La pirámide de Giza no fue hecha de ladrillos de piedra sobre piedra, sino que ellos la crean a través del pensamiento, de la forma pensamiento, ¿no? Pero bueno, la razón en particular por la que ponen el velo del olvido es esa, porque no se estaba obteniendo una cosecha como se buscaba, como se esperaba. Pero explícame un poquito cómo es eso. O sea, ¿qué era lo que esperaban? ¿Qué fue lo que no funcionó en el ser humano? ¿Qué estábamos haciendo entonces mal? Y lo mismo que ahora. Ryan, ¿qué estamos haciendo ahora? Lo mismo que ahora, esto es copia y pega, historia repetida, y por eso, bueno, en una de los sueños y una de las visiones que tengo, se me muestra cómo estábamos en un grupo de seres ahí arriba, y dicen, bueno, ¿quién va? ¿Quién va? Y se los dice. Y entonces yo me ofrecí, yo levanté la mano, digo, yo voy y se los voy a decir. Y, y bueno, pero lo dices, pero no lo llegamos a entender completamente. Y quizás muchos de los que nos ven apagan la televisión luego y se van y allá van con sus 15 cervezas y viene
el relajo y no avanzamos mucho, por más que creemos que estamos en la espiritualidad, no estamos entendiendo un montón de cosas, no estamos entendiendo de que estamos siendo guiados, no estamos entendiendo realmente el concepto de la conciencia, qué es, cómo se maneja y cómo nos maneja, justamente. Entonces tú me dirás, no, pero mira, me estás hablando mucho de que nos manejan, pero señores, hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta de eso para poder abrir los ojos, entrar en el amor, dejar el miedo de lado y crear algo diferente. Entonces, nos los han dicho muchas veces, han venido muchos a decirlo y hoy hay millones que lo están diciendo. Bueno, de a poquito quizás vamos a ir incrementando ese nivel de conciencia en otros y en nosotros mismos, porque yo no me llamo aquí de iluminado de nada por el estilo, soy una persona como cualquier otra que ha tenido ciertas experiencias que me hacen ver de que todo lo que te estoy diciendo es real. Entonces, sí, me ofrecí para venir y sé que he vivido en otros planetas y ahora estoy aquí para hacer este trabajo. Y por eso se ofrecieron a lo largo de mi vida las experiencias que se ofrecieron para que yo pudiera trasladar esta información, como lo estás haciendo tú y como lo están haciendo hoy en día miles de personas a través de la tecnología que recién ahora, hace pocos años, está a nuestro alcance. Y en esa comunicación que yo te decía a través de los sueños, muchas veces, andando muchas veces y se repetía, ellos me decían con quién tenía que hablar, con esta persona, con esta persona. Y bueno, yo iba y hacía el trabajo. Y siempre, o la mayoría de las veces, eran pilotos, eran compañeros de trabajo. Y finalmente, bueno, al final la compañía se enteró de lo que yo hacía, de lo que yo pensaba, y decidió de que mi forma de pensamiento no condice con la posición que ocupo como piloto, y así es que fui despedido de Emirates, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Que todavía en el año 2021 una persona no puede hablar de esto libremente. Entonces, la gente todavía tiene miedo, todavía como seres humanos nos escondemos, no nos animamos, estamos verdes todavía, como te digo, necesitamos me voy a acomodar otra vez, ese despertar Dale, de tranquilo. conciencia Sí. y entender realmente lo que está pasando en este mundo para poder finalmente dar ese salto que tenemos que dar como seres humanos, dejar el conflicto, olvidarnos, porque el conflicto está puesto ahí justamente para reducir nuestra frecuencia vibratoria, para disminuir nuestra frecuencia vibratoria, porque si tú alcanzas una frecuencia de amor, te vas a despertar, vas a romper ese cascarón y vas a ver la realidad. Es por eso de que todo, y Ral lo explica muy bien, de que todo lo que está hecho en nuestra sociedad está hecho para disminuir la frecuencia vibratoria. En este lugar donde yo vivo, aquí en la costa de España, deben haber 3 bares por metro cuadrado. Entonces, el alcohol, por ejemplo, es uno de esos grandes elementos que llevan a la reducción de la frecuencia vibratoria de las personas, porque el alcohol viene de la mano después con muchas otras cosas, drogas. Él habla, por ejemplo, de las peleas de boxeo. Para darte un ejemplo nada más, en una pelea de Sí. boxeo se reúne un grupo de personas a ver cómo dos se están prácticamente que matando, ¿no? Y se produce toda esa euforia, toda esa energía negativa que justamente lo que está haciendo es reducir la frecuencia vibratoria de este planeta. Y hay seres que se alimentan de esa energía negativa, ¿verdad? Entonces, pero aquí no estoy para señalar ni para ponernos en drama de que hay seres, que horrible, no. Esos seres son parte del uno, del todo, son parte de la experiencia que estamos teniendo y están ahí también para producir ese balance o, Para o esa, mostrarnos, claro. para mostrarnos quiénes somos, para que decidamos quiénes somos, pero en algún momento tenemos que verlo. Entonces, como ellos hacen su trabajo para, para llevarnos por ese camino, y nosotros también tenemos todo nuestro derecho de hacer el trabajo para llevar a la gente al camino de la luz y del amor en definitiva, ¿no? Así que bueno, así es el asunto. Agustín, a mí me gustaría entrar un poquito más en profundidad sobre ese tema, pero sería interesante que nos contaras un poco sobre las guerras de Orión. Esta información casi no está tan pública. La han vetado tanto años tras años de estas décadas recientes que la gente se le dificulta buscar en la red y poder entender a qué hace referencia esas guerras de Orión y cuáles fueron las razas que estuvieron implicadas y qué pasó con esto. O sea, ¿por qué hubo guerra?
¿Cómo se Bien, formó? Explícanos un poco sobre esto. bien, Ra lo explica así. De la manera que ellos lo ven, ellos están en un nivel de conciencia donde la dualidad desaparece, donde todo, él lo dice de alguna manera, donde todo se resuelve en Ujú, amor, ¿verdad? Nosotros vivimos en esa dualidad todavía porque creemos que hay buenos y que hay malos. Ellos lo llaman de otra manera. Ra, la conciencia Ra, habla de que hay seres del servicio al yo y seres del servicio al prójimo. ¿Qué es un ser del servicio al yo? Un ser que solo le importa a él mismo, se sirve a él mismo y quiere que otros lo sirvan a él. Y el servicio al prójimo es la persona que está dispuesta a ayudar a otros. Entonces, dentro de esa dinámica del servicio yo y el servicio al prójimo se producen todas estas experiencias en las cuales se produce, a través de las cuales se produce la evolución también. Nuestro mundo, como todavía no forma una conciencia colectiva, no somos ujú, conscientes de esta unión, nosotros somos un blanco fácil para seres más evolucionados del servicio al yo para poder ser manipulados. Por ejemplo, si nosotros formáramos una conciencia colectiva ahora, como yo sé lo que sucede, tú sabrías lo que sucede y el resto sabría lo que sucede. Entonces, seres del servicio al yo de esferas más evolucionadas no podrían aprovecharse de nosotros para alimentarse de nuestra ujú, energía y para buscar una cosecha para ellos mismos, porque aquí están, la cosecha puede ser para un lado o para el otro, para el servicio al yo y el servicio al prójimo. Pero él explica muy claramente cómo, si el uno es todo, esa conciencia infinita está en todos, está en el del servicio al yo y en el servicio al prójimo. Entonces, si yo te sirvo a ti, ¿a quién estoy sirviendo? A la conciencia infinita, a esa chispa divina en ti. Pero si yo me sirvo a mí mismo y me gusta que otras personas me sirvan a mí, ¿a quién están sirviendo? A la misma conciencia infinita, ¿verdad? Entonces, ujú, es ahí donde se termina el drama y existe esa perfección. Pero la dinámica de existencia que pone el logos, la conciencia central, que luego se divide en sublogos, es esta. Y es una dinámica de crecimiento espiritual que está planeada para que sea así y que tiene arquetipos, ¿verdad? Muchos saben los arquetipos del tarot, los arquetipos de la mente, los arquetipos del cuerpo, los arquetipos del espíritu. Bueno, eso está, y eso lo enseñó Ra justamente cuando estuvo en Egipto, y de ahí sale el tarot. Existen esos arquetipos de la mente, cuerpo y espíritu que nos hacen actuar de una, otra u otra manera. Estas guerras se producen porque nosotros, en ese paso evolutivo que vamos llevando, de como nosotros lo ponemos como humanos, que nos gusta poner las cosas en escalones y en números, 3, 4, 5, 6, Ra está en el 6, como a nosotros nos gusta esa nomenclatura, entonces vas evolucionando. Ahora nosotros somos un inconsciente colectivo. Cuando pasemos al siguiente nivel vamos a formar una conciencia colectiva y aquellos que sean cosechables del servicio al yo van a ocupar esferas de conciencia del servicio al yo. Aquellos cosechables del servicio al prójimo van a ocupar esferas de conciencia del servicio al prójimo. Entonces se va a formar un planeta del servicio, o sea, van a vivir en un planeta del servicio al prójimo y en un planeta del servicio al yo. Y ahí seguirá la evolución y seguirán las experiencias dentro de cada cultura, dentro de cada planeta, para que ellos sigan su camino evolutivo, ¿verdad? Ellos hablan de que ahora nosotros estamos, y no me olvido que me preguntaste sobre las guerras de Orión, pero esto es importante. Eh, Nosotros estamos en la dualidad, nosotros estamos en el momento de elegir. La tercera densidad es para elegir qué camino vas a tomar. La cuarta es para aprender las lecciones del amor, tanto del amor al otro como del amor a mí mismo. La quinta es para aprender acerca de la sabiduría y la sexta vas a integrar la sabiduría con el amor. Después de la sexta densidad no necesitas continuar encarnando en lugares físicos para poder continuar tu evolución. Entonces, ¿por qué se producen las guerras de Orión? Porque esa evolución, esos patrones, esos arquetipos de la mente continúan existiendo fuera de este planeta. El que es del servicio al yo
y está en una esfera de conciencia más elevada y vive dentro de un planeta del servicio al yo, en ese planeta ya se forma una estructura piramidal y llega un momento que después de muchos sacudones y mucha guerra todo más o menos se acomoda. Pero ellos ya tienen más tecnología, más conocimiento, más conciencia, y que es lo que quieren, más individuos a su servicio, ¿verdad? Entonces van y quieren colonizar otros lugares, otras esferas, otras culturas. Y así es como, por supuesto, se producen las guerras. La famosa guerra de Orión no es otra cosa que la propia evolución planteada por nuestra galaxia, por la conciencia, porque toda la galaxia es una forma de conciencia, ¿verdad? Como tú estás compuesta de millones de células y cada una de sus células es parte de ti y conforman el todo que tú eres, todo dentro de nuestra galaxia Vía Láctea es una forma de conciencia. Y es una forma de conciencia que ha determinado cómo va a surgir o va a ser la evolución de ella misma, como todo, pero también las experiencias dentro de cada planeta. Entonces, el Sol, nuestro Sol, como sublogos, toma el, el guión, si se quiere, de conciencia que le da el Sol central de la galaxia, hace sus pequeñas modificaciones y crea los planetas a su alrededor, ¿verdad? Entonces, la conciencia Sol, el sublogo Sol, crea el sublogos, planeta Tierra, o Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así todo. Con sus arquetipos, cada uno le pone su sazón y se produce la experiencia de la evolución. Cuando justamente vas trascendiendo, vas subiendo en conciencia, va a llegar un momento de que todo esto lo vas no solo a saber, sino a sentir, a vivir, y ya vas a estar en otro nivel vibratorio. Entonces, todo ese conflicto ya va a ser dejado de lado. Algún gran maestro vino y habló justamente de esa paz, de esa hermandad, de ese amor que debe haber. Bueno, ese mensaje en aquel momento no fue entendido, el día de hoy no fue entendido, si vemos un poquito lo que ocurrió en nuestra historia, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Vale. Agustín, tú nos mencionabas anteriormente sobre estos seres que vienen de las guerras de Orión, que vienen de Marte, y también lo que fue Maldeco Tiamat, también están partes de estos seres acá, y el hombre terrestre además. Bueno, nosotros somos aquellos de Tiamat, somos aquellos de Marte. O sea, aquí hay una gran variedad, por supuesto. Esa gran variedad está compuesta de esas almas encarnadas aquí, en este vehículo humano, porque este cuerpo humano es simplemente eso, es un vehículo para insertar, si se quiere, la energía que realmente somos, para tener una experiencia aquí, que nos ayude a completar ese periodo que nosotros comenzamos en otro lugar, ¿verdad? Entonces, aquí en este mundo hay almas encarnadas en cuerpos humanos que vivieron anteriormente en Tiamat o en Maldek, que están completando su ciclo de tercera densidad. Hay almas encarnadas en cuerpos humanos que vivieron y destruyeron su atmósfera en Marte y están completando su ciclo, pero también hay una gran otra variedad, que es seres de otros niveles de conciencia, como él lo llama errantes, nosotros el concepto en español por ahí creo que es semillas estelares, seres que vienen a experimentar a este mundo justamente esto que se está viviendo ahora, ¿no? Y él lo pone también con un ejemplo, él dice, hay miles de almas que están, si se quiere, en fila para encarnar en este planeta porque estamos en un final de ciclo cósmico donde se está produciendo esa ascensión planetaria y de conciencia. Entonces, él dice claramente, nosotros como federación no íbamos a permitir el ingreso a esta experiencia, que es una experiencia bastante fuerte, a aquellos alumnos, si se quiere, de primer grado, ¿verdad? Si la graduación se da en el sexto grado, iban a poner a los que están en quinto y sexto grado, porque sería un esfuerzo no fructífero poner a quien no está preparado. Entonces, los que estamos hoy en este mundo provenimos de muchos niveles de conciencia diferentes, muchos nos hemos ofrecido para estar aquí, para hacer cierto tipo de trabajos, de los miles y muy variados que hay. Entonces, hay una gran diversidad de almas en este mundo, pero en definitiva todos estamos aquí para trascender esta experiencia de dualidad
poder tomar nuestra decisión y dar el siguiente paso en nuestra evolución. ¿A qué seres hace referencia o cómo los menciona Ra cuando estamos hablando de los seres negativos, recesivos, la otra fuerza? ¿Es a estos seres reptilianos, a los grises? ¿Qué información hay sobre este tema? Bueno, mira, ahí te voy a hablar ya de mi contacto y experiencia personal primero, porque aquí hay un concepto que se nos ha pegado mucho como humanos y nosotros decimos reptilianos y ya los catalogamos como negativos. Cuando imaginémonos que estamos fuera de este planeta, tú y yo conversando y hablamos de los humanos, nosotros no podemos decir que todos los humanos son negativos, ni todos los humanos son positivos. Bueno, hay seres reptilianos, y reptiliano es una raza como de las miles que hay, y hay seres reptilianos que son absolutamente amorosos y hermosos. Y yo he tenido contacto personal con uno de ellos. Y te lo puedo decir, te saca una sonrisa desde el primer momento. Entonces, sí, por supuesto, a través de la manipulación que ha existido en nuestro planeta, nosotros tenemos todavía a nivel inconsciente esa imagen reptiliana a la cual queremos lejos, ¿verdad? Porque sí, existen seres reptilianos que han, o que son parte de ese servicio al yo que te digo, que han estado influyendo mucho sobre nuestra esfera, ¿verdad? Y incluso durante el trabajo de Carla Rucker, Don Elkins y Gene McCarthy, ellos sufrieron muchos ataques psíquicos para que este contacto no se diera o para terminar el contacto, ¿verdad? Es una historia un poquito trágica al final, pero siempre Ira explicaba cómo se producen esos ataques psíquicos y por qué ellos están queriendo hacer eso. En definitiva, si los podían matar, los mataban, ¿no? Entonces, esto no es un juego de niños. Sí existen muchos seres que quieren que la humanidad esté o se quede ahí, ¿verdad? Como creen ser dueños de este mundo, no quieren, por supuesto, soltar. Y como es de esperar, pero bueno, en definitiva, cuando perdemos el miedo y entendemos cómo funcionan las cosas, hacemos lo que tenemos que hacer. Pero como te digo, sí existen dentro de los grises muchas variedades de seres grises. Muchos de los que vienen a nuestro planeta son simplemente seres orgánicos, como nosotros llamaríamos robots. No son, son robots muy avanzados, por supuesto, que ellos los envían aquí a hacer ciertos trabajos porque justamente tienen capacidades muy importantes comparadas con las nuestras y son capaces de interactuar en esta densidad en la que estamos, ¿verdad? Hay una gran variedad de ellos, pero no todos son negativos, ¿verdad? Entonces el gris en sí no es un ser negativo y hay también programas de hibridación en los que se está utilizando a la raza humana como material genético para repoblar o sanar razas que han perdido la capacidad de reproducirse o a través de su experiencia han destruido incluso también sus planetas y que hoy están ayudándose de la raza humana para poder regenerarse. Ok, ¿quién creó la Matrix? ¿Qué es? Ahora sí entremos un poquito más a profundidad en este tema para poder entender por qué se dice que estamos en un holograma y se habla de la Matrix. Bien, como te dije, se puso el velo del olvido, ya hablamos de por qué. ¿Cómo se pone el velo del olvido? ¿Qué es ese velo del olvido? Bueno, hoy la información que llega, y esto no proviene de la ley del uno, esa energía que reduce la frecuencia vibratoria de nuestro entorno proviene de la luna. Ra no lo explica exactamente, pero queda claro de que hay una reducción de frecuencia vibratoria, ¿verdad? Y como te explicaba, Ra es capaz de trasladarse de Venus a la Tierra utilizando su pensamiento. Seres humanos, como dijimos, hacen lo mismo, porque todo es energía. Al reducir tanto
nuestra vibración, se crea este mundo material. Y como ciertos seres que quedaron aquí dentro fueron ayudados por seres de ahí afuera, del servicio del yo, estos seres de aquí dentro pudieron obtener cierta información que les permitió controlar esa realidad, les permitió tomar control de esa realidad. Cuando ellos toman control de tu pensamiento constantemente, ellos lo que están haciendo es crear la realidad en la que estamos embuidos. Ya Dolores Cannon inclusive habla, no sé si has escuchado acerca de Dolores Cannon, pero es una hipnoterapeuta muy importante, con muchísimos años de experiencia, ya dejó este mundo. Habla incluso de los seres de fondo y de cómo esta Matrix o nosotros mismos creamos hasta personajes. Entonces, ¿qué es la Matrix? Si te puedo definir qué es la Matrix, es un planeta que ha sido artificialmente reducido en frecuencia para que se produzca esta experiencia, para que seres que quedaron aquí dentro queden aquí dentro y no puedan salir, pero esos seres recibieron ayuda de seres de fuera, del servicio del yo, y Ral explica cómo es el procedimiento del cual, si los que están aquí dentro realizan un llamado, tanto del servicio del yo o del servicio del prójimo, ese llamado es atendido, ¿verdad? Y por eso por ahí trabaja mi grupo, ¿verdad? Para incrementar ese llamado a seres de otros mundos para que puedan finalmente aterrizar, porque ellos no pueden aterrizar sin nuestro libre albedrío, sin nuestra solicitud. Entonces, estos seres aprenden que a través de la manipulación del pensamiento pueden hacer que los individuos de este planeta creen de crear lo que ellos quieren. Y esa es la Matrix, simplemente cuando elevas tu frecuencia vibratoria, y por eso es que tanto se habla del amor y del amor y del amor y del amor, pero bueno, ¿qué pasa con el amor? A ver, dime por qué. Es simplemente por eso, que cuando tú vibras en una frecuencia de amor, simplemente puedes ver, porque van a ocurrir cosas en tu vida que te vas a dar cuenta que estás creando, empiezan las sincronicidades, empieza a cambiar tu vida, empiezas a ver cosas, a tener contactos y te empiezas a dar cuenta de cómo funciona esa matrix, ¿verdad? Y ahí el ser humano tiene que hacerse, entonces, volver a empoderarse, no permitir que le sigan imponiendo miedo y reduciendo su frecuencia vibratoria para mantenerlos dentro de esa matrix. Como te decía, fíjate todo está hecho, el fútbol, separación, competencia, de todos los deportes es lo mismo, que el alcohol, que las drogas, mira, escucha la música, degradante la música en contra de la mujer súper poderosa, que la han puesto y disminuido por milenios justamente porque saben el poder que tiene la mujer. Entonces, todo ha sido llevado para que justamente el hombre siga en el poder, la mujer disminuida con lo poderosa que es y unos peleando contra otros. Esa es la Matrix. Ni siquiera vamos a la parte metafísica del asunto. Esa es la Matrix. Crear separación entre nosotros para que no estemos unidos, para que estemos lejos del amor porque se destruye la familia, se destruye el amor en sí, se degrada el amor, ¿verdad? Se vuelve un amor de revista Playboy, ¿verdad? Ahora todo es que muy estético, muy físico, y ya se pierde la conexión real y profunda entre las personas, ese amor tántrico, por intermedio del cual nosotros podemos llegar a estados de iluminación, y lo explica muy bien también Ra. Entonces todo eso se pierde, todo va a nuestra sociedad en contra de eso, ni que hablar de las farmacéuticas y de cómo te meten 1000 pastillas cuando tenemos que entender que somos los creadores de nuestra realidad. Y como terapeuta holístico te lo digo, si alguien me viene con un dolor de cabeza, le digo, mira, deja esa aspirina de lado y vamos a hablar de qué problemas tienes en tu vida. Entonces, no necesitas todas esas tabletas que te está dando el médico, ¿verdad? Entonces, todo ha sido puesto ahí para llevar a la humanidad hasta ese punto. Hoy la humanidad
tiene una tecnología la humanidad, y cuando me digo la humanidad me refiero a los programas secretos, ¿verdad? Y a todo esto que mueve los expedientes. Tiene una tecnología de viaje en el tiempo, creación de materia, de poder sanar cuerpos increíblemente, de revertir cualquier enfermedad. Eso ya está. Se habla del programa secreto espacial, se habla de los ovnis, mucho también en la ley del uno. Es una serie de libros bastante amplia, ¿no? Y se habla de que nosotros ya tenemos esa tecnología, de cómo vino, y etcétera, etcétera. Nosotros tenemos ya un programa secreto espacial donde ya hace décadas inclusive, que a través de contactos con seres de otros mundos se recibió esa información. Lo expone en algún momento y justamente vamos de nuevo a ese llamado, como los seres a los que nosotros entendemos como negativos o regresivos hacen ese llamado y ese llamado es contestado porque así funciona el universo. No puede ocultarse todo y ante un llamado tiene que haber respuesta, ¿verdad? Porque el universo funciona así, esa es la famosa ley de la atracción. Pide y se te dará. Algún maestro dijo, no, pide y se te dará. Si tú no pides, no se te da, porque te va a respetar tu libre albedrío. Cuando tú quieres saber, te lo van a decir a través de las sincronicidades, se te va a caer un libro delante tuyo, se te va a poner una persona que te lo va a decir, o vas a cambiar de canal y justo ahí va a estar la respuesta. Así funciona, pide y se te dará. Eso por algo te lo dijeron y te lo enfatizaron, pero no lo entendimos. Entonces, hubieron otros que también dentro de ese llamado en servicio al yo pudieron recibir información y recibieron información de todo tipo. ¿Qué busca el grupo que hemos formado? Traer esto a la conciencia de las personas. Y cuando tú traes algo a tu conciencia, como ese ovni, mira cómo gritan estas niñas aquí. Cuando yo vi ese ovni a mi lado, se armó. Se puso bueno. Cuando yo vi ese ovni a mi lado, algo entró en mi conciencia que no estaba ahí antes. Y eso abre un panorama diferente. Entonces, cuando hoy llevamos nosotros esta información a la gente y la gente se abre a este contacto, estamos realizando a un nivel inconsciente un llamado a estos seres de ahí afuera, cuando lo entendemos correctamente, para que ellos vengan y puedan aterrizar aquí finalmente. ¿Qué es lo que hace el cine, la televisión y todo lo demás a través de las películas y los aliens y los muestran como seres negativos? Entonces, por supuesto, ¿qué es lo que están haciendo? Creando en el subconsciente de la mente una imagen del ser no terrestre como un ser negativo que viene a comerte, a conquistarte, etcétera, etcétera. Cuando ese comerte y conquistarte ya se está produciendo hoy y hace miles de años. Entonces, cuando tú entiendes la realidad universal de esta otra manera, te das cuenta de que existen seres amorosos, sumamente amorosos allá afuera, que están esperando ese llamado de la humanidad para que finalmente ellos puedan llegar. Agustín, estos seres de los cuales tú hablas, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y por qué tienen el poder de manipular la mente del hombre? ¿Por qué se sostiene esa Matrix entonces? Se sostiene por la ignorancia del mismo hombre, se sostiene porque el sistema se sostiene a sí mismo, porque estás tan ocupado trabajando desde las 8 a las 5 y después llegas y haces la comida y te vas a dormir cansada y tienes 2 hijos y la vida es así, te va llevando y estás tan metido en el sistema que no puedes ver nada más a tu alrededor, ni puedes percibir realidades superiores, ni tienes tiempo, quizás como tenían antes de sentarse a filosofar y hablar del universo. Entonces, el mismo sistema está hecho para que se autodefienda. Y hoy vas por la calle y, bueno, muchas de las personas dicen, ay, ¿por qué no te llevas la máscara? Bueno, viste, y bueno, ese es el mismo sistema autodefendiéndose. La gente programada para tener miedo para que se siga creando esto. Para todo ese miedo que se ha creado a través de toda esta famosa pandemia, bueno, está ahí para eso, para mantener a las personas en ese miedo, para que las mismas personas creen esa experiencia y que todo esto se produzca como se está produciendo. Hoy es un ejemplo clarísimo. ¿Cómo alimentamos esos seres? Tú dices que nosotros los alimentamos. ¿Qué es el alimento? ¿De qué se están alimentando? ¿Cómo hacemos nosotros para identificar que cada uno de nosotros le está dando esa sustancia, esa energía a estos seres? Energía de baja frecuencia vibratoria, odio, separación, egoísmo, y después agarra el diccionario y empieza a nombrarlas todas, ¿no?
yo lo pondría de esta manera. Imagínate que como un guerrero tienes un escudo, ¿verdad? Y es un escudo redondo. Pero tu escudo todavía tiene grietas. Y el escudo de Agustín todavía tiene la grieta del miedo. Bueno, a ver. Por esa grieta del miedo va a entrar miedo. Y entonces yo voy a empezar dentro de mí a lidiar con ese miedo. Hasta que en algún momento yo quiera salir de ese miedo, vencer ese miedo, derrotar ese miedo y finalmente evolucionar. Ahí habré cerrado la grieta del miedo de mi escudo. Pero ¿qué pasa? Si yo no tengo al ser del servicio al yo, digamos, a la contraparte, que está esperando ver mi grieta para entrar por ahí, yo nunca voy a saber que esa grieta existe. Entonces, cuando entró, pasé por mi proceso, me la hizo ver, la sané, yo desde mi corazón le digo gracias y envío esa energía de amor. Cuando le envías esa energía de amor, él desaparece, porque un ser de servicio al yo, ellos consideran que ese amor que se le está enviando es como un veneno. O sea, eso es fuera de aquí. En definitiva, todo tiene su perfección, su balance. Nosotros necesitamos de ellos y ellos de nosotros. Los que se alimentan de nuestra energía también nos necesita, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si nosotros dejamos ese drama de, oh, nos están alimentando de nosotros, podemos ver las cosas de otra manera, evolucionar de otra manera. Y yo doy un ejemplo aquí bien claro. Yo soy de Uruguay. Comí carne y eventualmente a veces también como carne hasta los 38 años, pero el uruguayo es una cosa que te juntas un domingo y eso es vamos a hacer un asado. Y vamos a hacer un asado, y vamos a hacer un asado. Y no hay otra cosa, vamos a hacer un asado. Y si te vas a unos fideos el domingo al mediodía, tienen su carne ahí también. Bueno, ¿qué es una vaca? Una vaca es un ser consciente, es un ser que también se procrea y que también siente un cariño hacia su cría, ¿verdad? Hacia su ternero. En definitiva, ¿no nos estamos alimentando nosotros de esa energía? ¿No los tenemos a ellos en un corral? ¿Les damos de comer y después nos los comemos nosotros? Entonces sería un poquito, eh, ¿cómo te diría?, de nuestra parte inocente no darnos cuenta de eso. Entonces ahí empezamos a dejar toda esa dualidad y nos empezamos a dar cuenta de que a nuestra escala nosotros también somos seres regresivos como nosotros observamos a los otros de ahí afuera, ¿verdad? Entonces, el que te ve de afuera, o no, desde el punto de vista de la vaca, va a decir, ahí viene Agustín el regresivo, que se viene a alimentar de mi energía, ¿verdad? Bueno, esto es lo mismo. ¿Existe esa realidad en este mundo? Sí existe. ¿Podemos trascenderla? Sí podemos trascenderla. Están ahí ellos como, digamos, retardantes de procesos evolutivos. Así que nosotros vemos como el malo de la película. Bueno, ese malo de la película está haciendo su rol en la evolución del universo. Este planeta, creo que ha llegado ese momento en que ya ahora va a tener que evolucionar, porque todo es vibración. Como todo es vibración, la vibración, esas ondas de energía que va enviando en la conciencia central de la galaxia, hace que vaya elevando la frecuencia vibratoria del planeta. El planeta, como conciencia, quiere también una evolución y no va a estar toda su existencia recibiendo y aguantando la energía negativa que se produce como experiencia de la raza humana y su contacto con todo lo demás, ¿verdad? Porque nosotros destruimos nuestro ambiente, destruimos los mares, destruimos esto, destruimos lo otro. Bueno, en algún momento va a querer trascender a la siguiente experiencia. Y es por eso que está elevando su vibración, y lo vemos a través de la frecuencia Schumann, famosa, ¿verdad? Cómo se eleva lentamente la vibración del planeta, hasta que se va a producir un evento o una serie de eventos en los cuales esta humanidad va a cambiar completamente. Agustín, ¿cómo despertar de la Matrix? ¿Qué consejos, qué recomendaciones, qué características podemos identificar para salir de aquí? Amar, y es una palabra muy difícil,
dejar la dualidad, entender todo esto que te acabo de decir, que ellos están haciendo su trabajo, que nosotros estamos haciendo el nuestro, que en definitiva somos todos uno, somos todos hermanos, somos parte de una misma conciencia planetaria, cósmica, universal. Informarnos, porque esa información también hace que nosotros elevemos nuestra frecuencia vibratoria, porque al final nos permite entender conceptos más elevados, ¿verdad? Entonces, agarrarse un libro de la ley del uno, agarrarse un libro a ver, un curso de milagros, conversaciones con Dios, todo eso te ayuda a ir entendiendo esta realidad cósmica. Y, por supuesto, el trabajo interior es fundamental, porque al final para eso estamos aquí, y si todavía estoy peleándome con mi vecino, tengo que ver qué es lo que me molesta de mí en mi vecino, ¿verdad? Porque es eso, es un espejo. Y así es eso, es ir buscando el trabajo interior, ir puliendo nuestras asperezas, ir entrando cada vez más en la frecuencia del amor. Por supuesto, y como digo cuando hago la lectura de los libros de la Ley del Uno en mi canal, esto es un trabajo de mente, cuerpo y alma. Entonces tienes que hacer ese trabajo de cuerpo, mente y alma. Para tu alma la meditación, para tu cuerpo una buena alimentación, dejar las comidas pesadas, entender que que esto es el templo de tu alma, que el cuerpo es el templo de tu alma. Y en cuanto a la mente, por supuesto, sacar la basura, no entrarla. Lo primero que hay que hacer es apagar la televisión, empezar a escuchar música adecuada, a ver esta música, y bueno, ¿qué te digo? La centroamericana y todo este reggaetón y todo esto es denigración de lo que quieras, primero que nada de la mujer, ¿no? Entonces, empezar a dejar, a desprogramarse. Si tú sabes que todo esto te está programando la mente y la conciencia para que tú actúes de cierta manera, entonces tienes que empezar a dejar esas cosas. Si tú estabas escuchando esta música que habla de lo que habla, mira, ya no, esto ya no me sirve para mi conciencia si yo quiero elevar mi vibración, si yo quiero elevar mi estado de conciencia, si yo quiero salir de esta matrix. Mientras sigas haciendo lo mismo, nunca vas a salir de la matrix. Tienes que cambiar. Definitivamente. Tú nos hablaste acerca de las dimensiones y las densidades. ¿La dimensión y la densidad es lo mismo o hay una diferencia? ¿Y qué es una dimensión y cuántas hay? ¿Y qué es una densidad y cuántas hay? Bueno, yo creo que no son lo mismo, la densidad y la dimensión. Ra habla de que incluso para ellos que están en la sexta densidad, cuando ellos tienen guías también y maestros, ¿verdad? Espirituales, y les hablan de lo que existe en la séptima. Entonces ellos apuntan a una cosecha de séptima densidad. Pero para ellos es un misterio lo que ocurre en la octava, ¿verdad? Como ellos mismos lo dicen, para nosotros es un misterio. Entonces, ¿cuántas hay? Creo que ningún ser humano podría decir cuántas hay. Algunos dicen 12, por ahí otros escuchas que no sé, que son 11, serán 36. ¿Es importante? Bueno, yo creo que hoy lo importante es resolver en la que estamos, tomar nuestra decisión, finalmente, ¿qué soy yo? Servicio del yo, servicio al prójimo, ¿qué voy a hacer con mi vida, con mi espiritualidad? Y después si hay 100 o 100.000, bueno, quién sabe. Después de cierta densidad se pierde la individualidad, pero no dejas de ser tú. Te fusionas en una mente colectiva y sigues todavía teniendo una experiencia, pero ya se va perdiendo cada vez más la individualidad. En cuanto a las dimensiones, son diferentes planos de conciencia y por ahí lo describen, creo que algún científico lo describe como, o la forma en la que los átomos giran. Si en nuestra realidad, quizás en nuestra dimensión, y por decirte, darte un ejemplo burdo, el átomo y el electrón gira en este sentido, en otra dimensión quizás gira en este. Bueno, podemos estar habitando la misma dimensión, diferentes seres pueden estar habitando diferentes dimensiones en el mismo espacio físico, ¿verdad? Quizás alguien ahora pueda estar aquí al lado mío teniendo una experiencia en otra dimensión,
porque el giro en el que sus moléculas viajan es diferente, entonces estamos desfasados. La luz está desfasada y no está en nuestro plano dimensional, justamente. Y yo tuve una conversación con un ser de sexta densidad que se llama, o se da a llamar, porque en realidad en su planeta no hay nombre, Aridif. Y tengo este contacto con él a través de un canalizador muy bueno que se llama Rob Gauthier en Estados Unidos. Yo creo que es el mejor que existe en este planeta hasta donde yo tengo conocimiento. Y cuando yo le pregunto a él acerca de su planeta, digo, le dije, quiero que me expliques cómo vives, para que yo tenga algo de qué sostenerme para poder entender o entenderte, o entender tu existencia. Y él me dice, te voy a dar un ejemplo. Y me dice, en mi planeta, ¿verdad? En su planeta, en Deneb, una piedra, no, perdón, voy a empezar de nuevo. Él dice, en tu planeta, ¿verdad? En el planeta Tierra, lo más ligero que existe es el fotón, ¿verdad? Ese fotón, esa luz, que lo más ligero en nuestra realidad, en el planeta Tierra, es un fotón, ¿verdad? El árbol es menos ligero, la arena es menos ligera, y así sucesivamente. Dice, bueno, entonces, él me dice, en mi planeta, una piedra es más ligera que un fotón en tu planeta. Y te lo voy a repetir. Lo más ligero en nuestro planeta es un fotón, pero en su planeta, una piedra es más ligera que un fotón en nuestro planeta. Lo que implica, por supuesto, que él es aún más ligero que la piedra en su planeta, lo que implica que es aún más ligero que un fotón en su planeta, lo que implica que ese ser, Aridif, que es de color azul, pelo largo por la cintura, negro y ojos grandes, él se mira, se toca porque tiene manos y brazos y piernas y boca, y hay otros seres iguales a él en su planeta, pero si él se para al lado nuestro, jamás, jamás, jamás nuestros ojos lo podrían captar, porque su nivel vibratorio es tanto mayor al nuestro que no hay manera que nosotros lo podamos captar con los ojos físicos, ¿verdad? Sí podemos tener una comunicación y un contacto a través del tercer ojo. Entonces, esto creo que es importantísimo y nos ayuda a entender, porque nosotros hablamos de los fantasmas, de los seres de luz y de todas esas cosas, porque no hemos podido entender realmente qué es lo que son. Entonces, dimensiones, densidades, bueno, él está en una sexta densidad. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ir elevando nuestra frecuencia vibratoria, elevando, 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 elevando cada vez más, y nos vamos haciendo cada vez más sutiles. Vamos integrando cada vez más nuestra conciencia. Nuestro yo superior vive en la sexta densidad. ¿Qué significa esto? Que el ser de sexta densidad que nosotros somos ha integrado en su conciencia, en su ser, un, no sé, 95% de su conciencia. Pero Agustín quizás tenga un 15% de su conciencia integrada en este momento, ¿verdad? Porque quizás si se integra ese 90% de energía o ese 95%, este cuerpo va a estallar porque no está preparado, porque no sirve para eso, porque eso es mucha energía. Entonces Ra habla claramente de cómo nosotros vamos a elevar nuestra frecuencia vibratoria a través del cuidado de nuestra mente, cuerpo y espíritu. La meditación aumenta tu frecuencia vibratoria y hace que las experiencias que hayas tenido se trasladen hasta el, como él lo dice, creo que el tronco de la mente o la raíz de la mente, ¿verdad? Entonces, el cuidado de tu cuerpo a través de una energía, a través de una alimentación balanceada y de alta vibración, como puede ser una alimentación vegetariana, va a hacer que eso ayude a tu cuerpo a elevar tu vibración. Y cuando empiezas a quitar la basura de tu mente y a meter cosas favorables, positivas y amorosas, eso también va a ayudar a que eleve la frecuencia vibratoria de tu cuerpo. Entonces, cuando has elevado mente, cuerpo y espíritu y estás haciendo ese trabajo, eres capaz de integrar cada vez más un mayor nivel de conciencia, lo que va a producir, por ende, un acceso a tus capacidades psíquicas que todos tenemos
y una salida de la Matrix y un despertar de conciencia. Bueno, maravillosísimas todas estas herramientas que nos estás dando. Además de eso, me gustaría saber cuál es el concepto o la información que da Ra o la experiencia que has tenido con estos seres en relación a la reencarnación, porque hoy en día todavía hay muchos seres humanos que creen que eso es mentiras, que tenemos solo esta vida actual la que tenemos y ya, me muero y ya, me fui para el cielo o para el infierno y se terminó la experiencia. Y me gustaría que nos contaras para seguir ampliando esta información y que nos queden más claridades. Bueno, de la encarnación te podría hablar un montón de lo que he leído, de lo que he aprendido, pero un montón de lo que he experimentado. Yo Uh siempre digo, ¿no? -huh. Yo te puedo hablar de lo que yo he leído e investigado y de lo que he experimentado. Mi hermano, por ejemplo, y que nos hemos acompañado en este viaje del despertar de conciencia, mi hermano es de profesión ingeniero agrónomo, pero desde pequeño tuvo un contacto con un ser que le dijo, este es el momento, y a través de esa experiencia él abrió otros canales de comunicación, otro tipo de percepción extrasensorial, como quieras llamarlo. Y con él hemos tenido experiencias justamente donde para nosotros se ha comprobado esta existencia después de la vida, ¿no? Y para hacerte uno de los cuentos, estaba yo en Australia, porque había dejado Australia por trabajo, y él estaba en Uruguay. Estamos hablando por WhatsApp, por la llamada de WhatsApp, y me escribe otro amigo de Uruguay y me dice, no, Agustín, que falleció cierta persona, un amigo. Y digo, no, mirá, qué raro, un hombre joven de nuestra generación en la escuela militar. Digo, qué raro, ¿qué le pasó? Bueno, no, le vino un ataque súbito del corazón y se fue. Y digo, qué increíble. Y se lo comento a Matías. Digo, mira, Matías, me escribió un amigo recién que me dijo que fulano de tal falleció. Y dice, ah, bueno, mira, lo nombraste, lo llamaste y lo estoy viendo, me dice. Ah, sí, bueno, sí, ¿cómo está? Bueno, está un poquito angustiado, sí, porque no sabe qué le pasó. Le digo, ah, bueno, y ahí empezamos a conversar con él. Digo, mira, que no te preocupes, ¿qué te pasó? Sé que fue súbito, pero tú tienes guía, porque claro, son de esas personas que no estaban en este mundo metafísico, ¿verdad? Y no tiene conocimiento al respecto. Pero un ser formidable, divino. Y empezamos a conversar con él. Y se fue, y Matías me decía, mi hermano se llama Matías, me decía, mira, se está tranquilizando, se está tranquilizando. Y me dice mi hermano, mira, lo veo y es así, así, me lo escribe físicamente y tiene barba, tiene un candadito. Digo, no puede ser que tenga candadito. Candadito le decimos a la barba que es por aquí, ¿verdad? Sí, No sé cómo le dicen ahí sí, en también. Colombia. Bueno, y le digo, pero no puede ser porque él es militar y a los militares no se nos permite tener barba. Qué raro. Y le escribo a mi otro amigo y le digo, ¿por qué no me mandas una foto? Bueno, sí, te mando una foto. Una foto actual, por supuesto. Y me manda la foto. ¿Y qué tenía? Barba. Yo me fui de Uruguay hace 13 años ya, hace Uh bastante. -huh. Entonces había perdido contacto con él y con muchos de mis amigos hace mucho tiempo. Y yo no sabía que él se había retirado de la Fuerza Aérea y que ahora se había dejado esa barba. Entonces eso para mí fue una confirmación. Y después él dice una palabra que nosotros usamos en la jerga de la Fuerza Aérea, una jerga muy interna, ¿verdad? Viste que tenemos nuestras propias palabras. Y él me da esa palabra, me dice, mi hermano me dice, mira que dijo esto, pero no sé qué es. Le digo, mira, yo sé qué es, porque eso es de la Fuerza Aérea, eso es un lenguaje interno de la Fuerza Aérea, Uh y mi hermano -huh. no tenía manera de saber eso. Entonces eso fue confirmación tras confirmación. Finalmente mi hermano dice, bueno, mira, lo vinieron a buscar. Y él dice, no, mira, se está abriendo una luz frente a mí. Digo, bueno, Uh está -huh. viendo a buscar, anda, que te vas a encontrar con tu familia, con amigos, con tus guías que te van a acompañar hacia la luz, hacia el otro lado. Y bueno, por allá se fue, muchas gracias, y ahí está. Y esa es solo una de las experiencias de las varias que hemos tenido. Entonces, sí, para mí no es teórico, no sale de un libro, sale de esa experiencia personal. Para mí, que he hecho esos viajes astrales, que he salido de este cuerpo y todavía he sido yo, no es un misterio. Se habla claramente en la ley del uno acerca de la reencarnación y de cómo es un proceso natural. Eh, y bueno, entonces es así, dejamos este cuerpo, vamos, hacemos una revisión de nuestra vida y planeamos la siguiente. Ra dice claramente que
cuando el humano, la conciencia del ser humano ocupa inicialmente un cuerpo humano, proviene de la segunda densidad. ¿Qué es la segunda densidad? El reino animal y vegetal más avanzado, ¿verdad? El nivel 1 o la primera densidad es el reino mineral. Entonces el reino mineral avanza en conciencia hasta que logra llegar a ser un animal o un vegetal y sigue avanzando en conciencia hasta que esa conciencia de ese vegetal o de ese animal logra estar en condiciones de ascender a una conciencia en un cuerpo humano humanoide. Y ahí comienza la experiencia de esa conciencia en un cuerpo humanoide hasta que puede finalmente lograr ocupar una conciencia o un cuerpo, una conciencia más elevada y así sucesivamente hasta infinito, ¿no? O hasta la integración con el todo, en definitiva, hasta que no tiene que encarnar nuevamente. Ra habla de cómo esa conciencia que ha sido cosechada, se ha graduado de segunda densidad y ahora habita una conciencia de tercera densidad, no comienza a planificar sus vidas hasta que no está en el 50, aproximadamente en el 50% de su experiencia. Se produce una encarnación automática. Cuando, después de muchas experiencias, empieza a entender el proceso, comienza entonces a poder planear esas vidas, a tener más control sobre la encarnación. ¿Qué pasa justamente con este control mental que existe en la humanidad y por qué se oculta el tema de la reencarnación? Porque nosotros entonces, a través de todo lo que sabemos o que se nos ha hecho saber, lo que vamos a hacer es volver a la encarnación del ser humano, porque se nos ha dicho que no hay otra cosa. Y muchas personas salen muy traumatizadas o tienen salidas muy traumáticas de esta realidad y lo que produce eso es un reciclamiento automático hacia la experiencia de la famosa Matrix. Entonces, el entender la espiritualidad, la metafísica es sumamente importante para no seguir cayendo en estos ciclos reencarnatorios de la famosa rueda del samsara en la que seguimos girando en esta experiencia una y otra vez, pero ¿por qué seguimos girando en esta experiencia? Porque también hemos generado muchos apegos a la experiencia de este mundo y nos han hecho creer que no existe otra cosa cuando sí. Tú puedes encarnar en un mejor ambiente, en un mejor lugar, puedes tener esa llegada a tus guías, si se quiere, ¿verdad? Porque hay un proceso intermedio, no es que yo salgo y ¡bum!, directo a la luz, por lo que yo tengo entendido y por lo que he experimentado. Quizás para algunas personas sí, que ya están en un nivel de evolución más alto espiritualmente, sí van a ir directos. Pero, ya te digo, hay muchas personas que salen y por ahí vemos como también quedan después errantes en este plano, pensando que ni siquiera están muertos, ¿verdad? Y por ahí también habrán escuchado de las casas embrujadas y demás, que no, que ahí vive gente, pero no son fantasmas. Sí. Bueno, ¿qué es eso? Eso es personas apegadas totalmente a ese lugar, a esa experiencia, que aunque han muerto, no reconocen que han muerto y siguen habitando esa misma casa como si fuera de ellos. Entonces, cuando viene alguien a su casa, el nuevo propietario de la casa, por supuesto que van a hacer cosas para echar a esa gente de ahí, porque ellos mismos todavía no saben que se les terminó ese tiempo. Y como nosotros somos los creadores de nuestra experiencia, y esto es tan fundamental que no te lo puedes imaginar. Tú eres lo que tú eres ahí, ahora, y vas a hacer lo que tú eres ahí, ahora, cuando dejes ese cuerpo. Porque la gente dice, no, yo dejo, bueno, hasta cuando me muera me iluminaré. No, mami, no, papi. Eso no funciona así. El trabajo es ahora. Ahora es momento de desapegarse, de hacer el trabajo interior para que luego, cuando salgas de este cuerpo, todavía tengas un nivel de conciencia más avanzado y digas, ah, mira, dejé el cuerpo. Bien, guías, amigos, a ver, vengan, ayúdenme a salir de aquí, si es que tú no encuentras tu propio camino. Bueno, entonces hay gente a disposición, pero las leyes universales funcionan en todo momento. Pide y se te dará. Ra habla claramente de cómo la gente que trajeron de Maldek o Tiamat, a ellos le costó miles de años alcanzarlo.
miles de años. No me acuerdo el número exacto, pero es un número muy alto de miles de años. ¿Qué significa alcanzarlo? Significa que el trauma que ocasionó la explosión de su planeta fue tan fuerte que ellos quedaron atrapados en el plano astral del planeta en un trauma tan intenso que no podían ser alcanzados por los miembros de la Federación o los guías, como nosotros decimos, ¿verdad? Porque hay miembros de la Federación que son esos guías que están ya en sexta, séptima, octava densidad, lo que sea, ¿verdad? Pero todavía son miembros de esa federación, de esa hermandad universal. Él dice que les costaron miles de años poder alcanzarlos a ellos para poder comunicarse con ellos en ese plano astral, para luego poder transportarlos a que culminen su experiencia en este planeta Tierra. Imagínate la importancia de lo que te estoy diciendo. Hacemos un paralelismo, Daya, y lo mismo está sucediendo aquí. Hoy esta humanidad está en una especie de plano astral del tipo que sea, porque no quiero darle connotaciones de positivo o negativo, no importa. Estamos aquí. Y muchos de allá afuera están intentando, de una manera o de la otra, llegar al ser humano con esta información para que el ser humano pueda liberarse finalmente de ese lavado mental o de ese bajo nivel vibratorio de conciencia en el que está viviendo. Entonces, esto es lo mismo. Existe una federación allá afuera que también, un grupo de seres, sin llamarlo federación, que está intentando alcanzar al ser humano para darle nuevos conceptos, para que entiendan nuevos conceptos, para que puedan lograr esa iluminación necesaria, para que también en conjunto todo el planeta salga a ese nuevo mundo, a esa nueva experiencia en otro plano vibratorio. Bueno, esto está interesantísimo y sigo teniendo muchísimas preguntas y yo creo que va a tocar hacer otra entrevista porque ya casi vamos a cerrar esta maravillosa. Pero quisiera cerrarla, Agustín, con la siguiente pregunta. ¿Qué es el despertar y la trascendencia y para dónde va la humanidad? La humanidad va para donde quiera ir, va a tomar la decisión de si esta transición va a ser más homogénea o menos, más tranquila o menos, porque justamente somos los creadores de la realidad a un nivel inconsciente en este momento, y depende del trabajo que hagamos de aquí para adelante, depende del despertar de conciencia que se logre en esta humanidad, en cómo va a ser esa transición. Pero obviamente esa ascensión vibratoria a nivel planetario y cósmico que se está produciendo se va a producir sí o sí. Sí va a haber un ascenso vibratorio que va a poner esto en otro plano dimensional. Y bueno, la transición la elegimos nosotros. Si los que están viendo tu canal hoy eligen un cambio en sí mismos, una purificación, un entendimiento mayor, un dejar de lado el conflicto, el miedo, el temor, la rabia, la ira, el odio, y irse para el lado del amor, va a ser cada vez más fácil porque cada uno va irradiando esa energía cada vez más. No, como te digo, no me hago el gurú iluminado y de que ya dejé todo eso de lado porque también tengo mis conflictos, como cualquier otro, estoy trabajando en mí mismo y bueno, es un proceso que depende de cada uno. Totalmente, totalmente, Agustín. Agustín, ya hemos llegado prácticamente al final de esta primera entrevista y sí quisiera tener la oportunidad que nos siguieras contando y ahondando sobre toda esta información porque me quedan muchísimas preguntas más en el tintero acerca de todos estos temas tan interesantes y que nos competen hoy desde el individuo precisamente en este camino del despertar. Me encantaría seguir ahondando contigo temas en relación a este despertar, a la trascendencia, a ese trabajo individual, qué hay que hacer, cómo hacerlo, cómo descubrirlo, ahí sí, cómo arrancar, para dónde es que vamos, si es cierto que pasamos a cuarta dimensión, cómo es esa cuarta dimensión, qué nos espera a los seres y además también pensando en lo que nos habías comentado
que obviamente estas esferas donde nos encontramos, pues vamos a ser atraídos en su misma dimensión de vibración. Entonces, ¿qué pasa con los que lo logren y qué va a pasar con los que no? Quedan muchas inquietudes, seguir ahondando en tu tema del contacto también con este ser reptil y bueno, con toda esta información de Ra. Bueno, nos queda una infinidad de información que sería un placer para nosotros poderte escuchar y que nos sigas guiando y comentando, que nos ahondes un poco más en el grupo que formaron de investigación, qué hicieron, cuál es el objetivo, en qué van, cómo la gente puede participar también de allí. Entonces, yo creo que nos tocó otra entrevista para poder discernir y hablar más a profundidad sobre estos temas. Bueno, para mí es un placer, por supuesto, y me encanta que me hagas preguntas porque esa es la mejor manera para mí, así es como funciono mejor. Me hace acuerdo a cuando sí trabajo en el avión y las personas preguntan y preguntan. Me acuerdo claramente volando con un capitán sobre algún océano de este mundo, me empezó a salir, él preguntaba y a mí me empezaba a salir toda la información. En un momento, cuando terminó la conversación, fue como que me desinflé y me dijo, lo vi, ¿qué te pasó? Es como que cambiaste. Bueno, cuando me hacen preguntas es como que la energía se incrementa y viene y viene y viene y sale la información mucho más fácil que si yo tuviera que hacer un monólogo, por ejemplo. Claro, no, por supuesto. Y es que así también vamos hilando toda la información y obviamente tú sabes que hemos venido con varios invitados acá a nuestro canal donde tocamos estos temas. Entonces, por eso también hay ciertas preguntas que nos alimentan toda la información que cada uno de ustedes como invitados nos va dejando. Y como digo ya acá desde Telurión, pues vamos armando ese gran rompecabezas para que cada uno saque sus conclusiones y alumbre su camino, porque eso también es desde el individuo para que en algún momento nos encontremos como colectividad. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Agustín, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente aquí a este programa. Te tendremos muy pronto. Ya cuadraremos nuestros tiempos para la siguiente entrevista porque aún queda mucho tema de esta experiencia increíble. Agustín, muchísimas gracias. Te deseo una feliz tarde y todas las bendiciones del mundo. Buenas tardes para todos ustedes, un gran abrazo y un beso para todos. Chao, chao. Bueno, queridísimos teluriones, aquí súper fascinada con este gran invitado, con toda esta información que seguimos alimentando con todos los teluriones. Recuerden que esta semana vamos a tener la charla con teluriones y vamos a hablar con Lucy Andre en relación ya, digamos, a sacar las conclusiones del libro perdido de Enki para todos los miembros teluriones. Recuerden que este será el cierre del mes de junio y está habilitado para todas las membresías. Entonces, no se pierdan esta charla porque vamos a sacar las conclusiones, a ver si lo que narra Zecharia Sitchin en este libro, en esta información que él ha develado para el mundo, si es real o no y si dentro de nuestra historia de la humanidad están estos vestigios y se puede comprobar. Bueno, teluriones, les deseo una feliz tarde, noche, día, donde quiera que se encuentren. Besos y abrazos y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos.